Hola a todas y todos, soy Jordi Montañana Velilla, doctorando de la Universidad Jaume I de Castellón y voy a presentar mi ponencia Juego, juega conmigo, metodología de análisis para narrativas ludoficcionales posclásicas. El análisis de las estructuras narrativas ludoficcionales en los estudios de juego o Game Studies ha devenido capital para entender las convergencias, préstamos e intersecciones entre los discursos posclásicos audiovisuales y estas narrativas. Las narrativas ludoficcionales, las cuales han sido señaladas ocasionalmente como complejas, dada su falta de transparencia, manipulación y perversión del relato que complejiza su comprensión, han sido objeto de estudio realizando procesos de análisis narrativo, señalando relaciones intertextuales con otras disciplinas como la literatura y el cine principalmente, y se han desarrollado metodologías analíticas para comprender el diseño narrativo del objeto ludoficcional. En esta comunicación se pretende trabajar una propuesta metodológica ampliada que aúne el estudio de estructuras ludonarrativas y estructuras narrativas posclásicas que sirva de base para el desarrollo de un análisis en profundidad de las narrativas ludoficcionales, sus estructuras y su relación con las estrategias narrativas posclásicas. Para llevar a cabo esta metodología debemos definir qué se considera complejo dentro del ecosistema ludonarrativo. También es necesario evaluar la adecuación del término complejo para señalar las características de estas estructuras narrativas lúdicas cercanas a estructuras posclásicas propias del medio audiovisual. Posteriormente, evaluamos estas estructuras ludonarrativas proponiendo una taxonomía que las agrupe según las diferentes estrategias, estructuras y elementos comunes hallados y que transforman la experiencia de juego. Finalmente, analizamos cómo estas estructuras ludonarrativas afectan al jugador desde una posición de actuación sobre el discurso y el relato y la focalización, potenciando su agencia e inmersión. En esta comunicación nos marcamos los siguientes objetivos de análisis. Por un lado, rastrear la herencia de narrativas posclásicas cinematográficas en la construcción de ludonarrativas complejas. Por otro lado, establecer un análisis de la experiencia de juego basada en la construcción narrativa posclásica. ¿Y cómo abordamos este análisis? Lo abordamos desde una triple perspectiva. Desde la perspectiva de la construcción narrativa, es decir, rastrear huellas posclásicas, desde la perspectiva de la implicación y la emoción, es decir, la agencia del jugador, y por último desde la perspectiva del espacio, es decir, el mundo jugable o el game world. En una primera instancia debemos responder a la pregunta ¿qué se considera realmente complejo? Para responder a esta primera pregunta debemos acudir a estudios teóricos sobre narrativas posclásicas cinematográficas, prestando especial atención a las propuestas presentadas por Eleftheria Zanouli, quien dirigía su mirada hacia la complejidad y fluidez de la narración en el relato posclásico y los desequilibrios de las estructuras narrativas. Estas propuestas fueron recogidas posteriormente por Palau y Sorolla Romero, entre otros, potenciando un abanico de huellas y rasgos identificables que podemos rastrear en estas narrativas posclásicas. Las estructuras ludonarrativas halladas en el objeto ludoficcional han aportado al campo de estudio interesantes análisis para comprender la ordenación y la lógica del relato videolúdico. Con el tiempo, estas estructuras narrativas han ido transformándose y moldeándose con el propio diseño del juego hasta configurarse como estructuras narrativas o ludonarrativas presuntamente complejas y poco transparentes que no permiten una sencilla lectura y decodificación por parte del jugador. Sin embargo, las narrativas implícitas en los propios relatos del videojuego contemporáneo advierten ciertas características adoptadas de las primeras experiencias ludonarrativas clásicas, así como de nuevas estructuras complejas generando una hibridación ludonarrativa que subvierte las estructuras previamente asimiladas. Advertimos, además, la presencia de ciertas lógicas narrativas propias del cine posclásico, que imbrican con las estructuras ludonarrativas contemporáneas. Dada la naturaleza explorable y no lineal de los videojuegos, las estructuras ludonarrativas, a menudo, se han caracterizado por un desdoblamiento y fragmentación temporal que han complejizado su lectura y comprensión desde una posición actuacional y de la performance del jugador. Esta complejización tiene vasos comunicantes con las estructuras narrativas posclásicas cimentadas en la teoría audiovisual y apoyadas en estrategias que pretenden sorprender, confundir y jugar con el espectador. Zanouli resalta ciertos rasgos del posclasicismo que resultan relevantes y que, de una forma u otra, podemos rastrear y hallar presentes también en las estructuras ludonarrativas. En este sentido, la teoría posclásica resalta estrategias narrativas que optan por una presentación no lineal de la historia que favorece los movimientos en el tiempo autoconscientes y evidentes. Estas estructuras posclásicas invitan a la fragmentación temporal y al desorden pretendido del discurso narrativo. La segmentación episódica y secuencial también genera tensiones organizativas a partir de pequeñas cápsulas narrativas, capítulos, que pueden ser arrebatados de un orden lógico y lineal, convirtiendo la narración en un puzzle a completar con el objetivo de no permitir la transparencia enunciativa y legibilidad del relato.
Tanto Tanouly como Sorolla Romero sostienen que esta omisión de la linealidad temporal supone un extrañamiento y un reto a descifrar por el propio espectador, y que estas estructuras episódicas de la trama postclásica tienen mucho que ver con la organización de los acontecimientos del relato en segmentos acronológicos cuya interconexión temporal oscila entre problemática e imposible. Esto confluye con las propuestas de Pulaski, quien sostiene que la no linealidad se organiza creando una falsa linealidad a partir de la presentación de unidades aisladas que no encajan en un fluir concreto, pero que durante el transcurso de la reordenación de la temporalidad y los puntos de vista erráticos terminan encajando en un todo coherente, como resultado de la resolución de un rompecabezas. Por su parte, Martín Núñez y Navarro Remesal intentaron arrojar luz al dilema sobre el que se apoya parte de esta ponencia, la pretendida complejidad ludonarrativa en la cual se asienta la relación entre el jugador, su performance en la capa lúdica y su libertad de actuación, y por otro lado, cómo el jugador, como agente, puede afectar y es afectado por la capa narrativa, generando tensiones que complejizan el saber y el conocimiento de la narración y, además, tensionan la participación del jugador sobre el relato. Así pues, de forma inicial, podemos afirmar que las narrativas complejas son aquellas que entendemos como narrativas que dificultan conscientemente las relaciones causales y la progresión coherente de los relatos. El doble boomerang que describen Martín Núñez y Navarro Remesal nos proporciona un punto de partida para indagar en las herencias y remediaciones videolúdicas de los discursos audiovisuales, así como los flujos e intercambios entre las estructuras narrativas posclásicas propias del cine y su influencia en el entorno del videojuego. Entrando ya de lleno en la parte inicial de nuestra propuesta metodológica, analizamos la construcción ludonarrativa desde los siguientes puntos. El primero de ellos sería la narrativa relato, es decir, la dislocación narrativa, la fragmentación, los puzzles narrativos. Aquí hallamos estructuras arbóreas, las cuales aportan una falsa capacidad de manipulación del relato. También observamos poca transparencia informativa, esto es, opacidad y confusión que evita una lectura homogénea y sencilla del relato. Y por último, también observamos manipulación del tiempo, que deforma la cronología y la situación del personaje en el momento de la narración. En cuanto a la narrativa ambiental o environmental storytelling, es decir, el espacio, el game world, nos aporta una información, es un personaje más en el entramado ludonarrativo y tiene implicaciones sobre el relato. Por otra parte, la narrativa mecánica, esto es, construir o descubrir la historia a través de acciones y dispositivos como mecánicas de escritura, cámaras, cintas de vídeo, grabadoras, notas, diarios. Oliver Pérez Latorre propone dos preguntas que son muy interesantes para reflexionar y pensar sobre sus posibles respuestas. ¿Todas las acciones del jugador afectan a la configuración de la historia del videojuego? ¿O tal vez se debe considerar que toda acción del jugador afecta solo a nivel del argumento? Aquí, en este sentido, encontramos otra falsa capacidad de manipulación del relato, pues el objeto ludoficcional nos promete una artificial capacidad de reescribir la narración, haciéndonos creer que nuestras acciones son las que modifican la historia. Sin embargo, esto es una decisión de diseño consciente, puesto que los diseñadores y diseñadoras han planteado todas las variables posibles en las cuales el jugador puede realizar su performance encaminándonos hacia la libertad dirigida. En cuanto a los narradores y atendiendo a los trabajos de Cuadrado y Planage, encontramos distintos y muy variados narradores que pueden clasificarse, a su vez, atendiendo a su vinculación con el mundo de ficción y el conocimiento que tienen del relato. Enfrentamos narradores intradiegéticos frente a extradiegéticos. Nos interesa abordar aquellos narradores que se encuentran dentro del propio relato. En este caso, atenderemos con especial importancia a los narradores intradiegéticos. Por otro lado, enfrentaremos los narradores homodiegéticos a los heterodiegéticos. En este sentido, toma especial importancia aquellos narradores homodiegéticos que forman parte de la narración desde posiciones de participación directa de la historia. Estos son los narradores autodiegéticos o testigo. Y por último, analizaremos los narradores no fiables, que son aquellos cuya focalización puede estar alterada, o bien por desórdenes mentales o por falta de información suficiente, y pervierten la transmisión de información y, por tanto, desajustan la lógica del relato. Por otro lado, analizamos las aristas sobre las que se enmarca la implicación y la emoción ligada a la performance del jugador. Para nosotros es importante subrayar la idea de juego dentro de un juego. Analizamos el videojuego no como una herramienta de entretenimiento unidireccional, esto es, jugar al juego, sino como un canal bidireccional que enriquece la experiencia, esto es, jugar con el juego. Atenderemos también a la focalización interna frente a la externa. Relacionado también con los narradores no fiables, los puntos de vista subjetivos y no fiables configuran una estrategia de confusión premeditada que condiciona la acción del jugador. En este sentido, podemos utilizar como ejemplo las diferentes tipologías de focalización interna que conocemos y aplicarlas al medio videolúdico.
Todos ellos presentan desórdenes de percepción e invitan al jugador a reconstruir parte de la historia a partir de testimonios fragmentados, confusos o desorientados. En cuanto al espacio y tiempo, la inmersión del jugador en el espacio potencia la sensación de habitar un espacio, un lugar y un tiempo. Martín Núñez y Terrassa Torres analizan esta inmersión desde una perspectiva afectiva y emocional, mediante la cual el jugador como agente habita y anida en un cuerpo avatarizado y encarna sus propias vivencias y emociones. El propio espacio y su diseño consciente puede derivar en emociones que tensionan esta idea de habitar y que suponen una amenaza para el avatar y, como consecuencia, para el jugador. Por otro lado, la tensión y redundancia temporal generan una sensación de enclaustramiento dentro del relato. Estrategias como el bucle, por ejemplo, enquistan y enjaulan la progresión del relato, haciendo necesaria la performance del jugador para revertir el ciclo y romper el bucle. Esta regresión a la casilla de salida basada en la penalización a partir del fallo y el error del jugador establece la repetición como un mecanismo o estrategia punitiva. Los diseños narrativos complejos apuestan por la fragmentación del relato o por enfrentar al jugador a dilemas y situaciones emocionalmente sensibles. La implicación del jugador desde una perspectiva subjetiva adoptada, por ejemplo, en los juegos en primera persona, aborda cuestiones mucho más explícitas y comprometidas para la jugabilidad y percepción del entorno, así como la identificación a partir del tiempo compartido entre jugador y avatar en la partida hace que la relación emocional y afectiva vaya estrechándose cada vez más. Alfonso Cuadrado y Antonio Planage señalan que la identificación es necesaria para la inmersión, la sensación de vivir desde dentro de los hechos como si nos ocurriera a nosotros mismos. El jugador experimenta de forma vicaria situaciones no habituales en su vida normal y adopta momentáneamente la identidad del personaje, dejando en suspenso su propia conciencia como persona. Aquí debemos cuestionarnos cuál es la motivación del jugador o la jugadora a la hora de afrontar una partida. Navarro Remesal acude a teóricos como Jesper Juhl o Stefan Ibura para hallar la respuesta. El jugador juega para sentir emociones, no para completar partidas. Así pues, podemos destacar que los jugadores y las jugadoras pueden influir y son influidos por todo aquello que acontece en el juego, desde los niveles, la narrativa y la temporalidad. Por último, en cuanto al mundo jugable, también denominado Game World, se configura como un componente clave dentro del ecosistema ludonarrativo, dado que actúa como un escenario fundamental para fomentar la inmersión del jugador en la experiencia de juego. El mundo jugable es un escenario narrativo que sirve de marco de referencia a los elementos del sistema central. Investigadores como Kleppjær y Klastrup destacan su dimensión representacional y su función como generador de significado y contexto para los acontecimientos que se desarrollan en el ámbito de la ludoficción. Una vez analizada la triple perspectiva desde la cual se realiza esta investigación, esto es, la construcción narrativa, la emoción e implicación y el mundo jugable, vamos a plantear cuáles son las fuentes sobre las que se asienta esta metodología. Aquí planteamos un estudio vinculado a dos disciplinas que convergen atendiendo a la lectura, investigación y observación de las estructuras ludonarrativas de los títulos estudiados. Por un lado, analizamos la teoría audiovisual posclásica a partir de los estudios de Lefteria Zanolli para analizar las estructuras narrativas heredadas del cine posclásico. Estudiamos a Palau y su propuesta alrededor de las hipernarrativas y los hipernúcleos, a Pulaki y los relatos paralelos y las estructuras no secuenciales, y por último estudiamos los Mind Game Films, Puzzle Films, los narradores no fiables y la autorreferencialidad a partir de las investigaciones de Teresa Sorolla Romero. Por otro lado, analizamos el estudio del videojuego y sus particularidades a partir de los estudios de Pérez de la Torre y Navarro Remesal. Analizamos el mundo jugable a través de los estudios de Cuadrado y Planage. Trabajamos y estudiamos las ludonarrativas complejas a partir de la propuesta del doble boomerang de Martín Núñez y Navarro Remesal. Y por último, utilizamos como base metodológica analítica la propuesta de Arseth, donde convergen el estudio del diseño del juego, un análisis observacional externo y la experiencia de nuestra propia participación en la partida. Con todo ello y a partir de estos dos pilares, la teoría audiovisual posclásica y el estudio del videojuego y de un pool de juegos como casos de análisis, proponemos la siguiente taxonomía para el estudio de las estructuras ludonarrativas posclásicas. Las estructuras circulares o especulares son aquellas estructuras que fidelizan la atención del jugador y cuyo desarrollo cronológico se proyecta como un espejo. Si desgranamos las capas narrativas de estas estructuras, observamos una repetición, una rima entre su desarrollo inicial y final, donde se suceden eventos que se repiten, estrategias que se multiplican y cuya estructura puede entenderse como un círculo que se completa. Por otro lado, las estructuras fragmentadas son otra cuestión habitual dentro del entramado ludonarrativo posclásico.
Esta dislocación fomenta una desorientación en el jugador y en su performance, limitando su conocimiento y coartando su plena libertad de actuación sin restricciones. En este tipo de estructuras también se ven afectadas las focalizaciones y los puntos de vista variables, lo cual potencia un juego de encaje y descubrimiento que pone en jaque la implicación emocional del jugador sobre el relato. En este sentido, estructuras dislocadas y fragmentadas, en las cuales se aplican estrategias de flashbacks y puntos de vista variable que complejizan y cuestionan las acciones que como jugadores realizamos y nos sitúan en un plano de vulnerabilidad moral. La tercera de las categorías viene muy ligada con la anterior y está focalizada en los narradores no fiables o narradores con ciertas fallas memorísticas. Estos narradores problematizan la fluidez del relato al hacernos cuestionar cualquier información que nos aportan. Dentro de esta categoría también observamos diferentes puntos de vista y focalizaciones, además de utilizar estrategias de anticipación para generar tensiones dramáticas y ansiedad informativa sobre el jugador y por otro lado realizan juegos de omisión que ocultan al jugador la verdadera razón de sus acciones, añadiendo, de nuevo, un componente moral al dilema accional y a las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra performance. La torsión del tiempo es otro de los elementos presentes en estas estructuras posclásicas y puede identificarse a través de la iconografía de la espiral. Esta progresión representa el avance del protagonista cuyas acciones van debilitando gradualmente el bucle temporal al introducir cambios que, en mayor o menor medida, alteran el entorno y permiten que la historia avance hacia su resolución. Esta redundancia lúdica se asienta sobre el aprendizaje a través del error y permite al jugador un potencial goce a partir de la ruptura del enclaustramiento temporal. En este tipo de estructuras nos vemos afectados desde dos vertientes. Por un lado, desde el modo de entender, puesto que observamos las consecuencias de nuestros actos y conocemos mejor la historia a la que nos enfrentamos. Y por otro lado, afecta nuestro modo de actuar, puesto que, a partir de las divergencias halladas y nuestras acciones performativas a partir del conocimiento hallado, erosionamos el bucle y vamos resolviendo el nudo narrativo. La autoconsciencia del objeto ludoficcional respecto a su propia naturaleza enriquece la experiencia del jugador a lo largo de la partida. Este va desentrañando progresivamente el artificio ludonarrativo a medida que identifica las marcas enunciativas presentes en el juego. Se configura así un entramado autorreferencial y autoconsciente que, al romper los márgenes tradicionales, como sucede con la ruptura de la cuarta pared, trasciende lo meramente narrativo. Esta autoconsciencia videolúdica no solo se manifiesta en los niveles narrativos audiovisuales, sino que también transforma los límites del propio juego e incide directamente en la manera en la que el jugador interactúa con el propio juego. Por último, las estructuras metaludonarrativas son una asimilación del concepto de hipernarrativa propuesto por Palau. Estas estructuras metaludonarrativas aunan todas las estrategias previamente mencionadas realizando un ejercicio de convergencia en el que hallamos estructuras especulares, de torsión temporal, múltiples fragmentaciones de la historia, narradores no fiables, colisiones narrativas, esto es, los hipernúcleos, es decir, los puntos de convergencia de las líneas narrativas múltiples halladas y la autoconsciencia del propio objeto lúdico. Un buen ejemplo para analizar esas estructuras complejas es Alan Wake 2. En la estructura del juego de Remedy hallamos desajustes narrativos y variaciones temporales, hallamos bucles y repeticiones constantes y progresiones en espiral evidentes. Observamos la presencia de los narradores no fiables en diferentes niveles, propiciando la propia manipulación de la diégesis. Los hipernúcleos devienen capitales en esta estructura, puesto que desencadena el clímax final de la historia y por último la autoconsciencia nos interpela directamente a nosotros, los jugadores, con el objetivo de fidelizarnos y animarnos a seguir el progreso del juego. Es por esto que podemos afirmar que las estructuras que aquí mencionamos como metaludonarrativas se convierten, de esta forma, en una suerte de epítome de las estructuras posclásicas asentadas en la ludonarratividad. Como reflexión final, una vez puesta a prueba la metodología propuesta, nos planteamos una mayor progresión y ampliación de dicha metodología, para hacerla más exhaustiva y, sobre todo, la aplicación de elementos metaficcionales, intertextuales, que potencien el corpus de estudio y apliquen una mayor variedad y profundidad para rastrear las huellas postclásicas presentes. Observamos, sin ninguna duda, que hay un ejercicio de préstamo y herencias narrativas postclásicas cinematográficas en la construcción de ludonarrativas contemporáneas y viceversa. También podemos señalar que la construcción de estas ludonarrativas complejas potencia la experiencia de juego e implican de forma más profusa la performance del jugador. Y para finalizar, aquí les comparto mi correo de contacto para poder dialogar, discutir y responder cualquier cuestión que quieran compartirme. Un saludo y muchas gracias por su atención.